29 minutos de las 6 de la tarde en toda la República Argentina, 30 grados 3 décimas, como dijo recién Marisa, con un clima de verano realmente, esta tarde de viernes. Bueno, en la previa de lo que va a ser un fin de semana también aquí en la ciudad de Buenos Aires, muy pero muy agradable, sin lluvias a la vista, con mucho sol, bueno, en fin, para disfrutar en familia, che. Bueno, vamos a meternos en este tema que es realmente impactante, es de alto impacto. Ha sido obviamente de alto impacto también lo que ocurrió en el mundo con el COVID. Fue una situación inesperada, podría decirse, lo que pasó con el COVID en el mundo. La vida cambió, hubo un antes y un después para todos, poco más, poco menos, para cada una de las personas. Pero sin dudas que el COVID dejó una huella muy grande en la humanidad, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó después de que llegase este virus desconocido, que se fue conociendo de a poco, que finalmente se empezaron a realizar vacunas, curas, supuestas curas, vacunas para prevenir la enfermedad, de distintos laboratorios del mundo, obviamente famosas por el nombre que se le dio de vacunas experimentales, ¿no? Dentro de lo que era esta definición de una vacuna experimental, para muchos muchísima duda, para otros tal vez la solución al problema. Sí, lo que podemos afirmar es que se produjo un miedo generalizado en el planeta. Gente con mucho miedo a morir, gente que murió finalmente por lo que fue la enfermedad. Si no me equivoco, seguramente que no me equivoco porque lo hemos seguido muy de cerca todo lo que ha sido con el COVID. Y sabemos que mucha gente murió por el COVID, más que nada por las primeras cepas que empezamos a conocer, que empezamos a vivir. Después obviamente aparecieron otras cepas con menor impacto, menos letales y todo lo que hemos hablado a lo largo de la pandemia. Digo, hoy somos todos de alguna manera entendidos en lo que es una pandemia, en lo que fue el COVID, la enfermedad, las distintas cepas. Digo, ¿quién hoy en el mundo no sabe de lo que estamos hablando, no? Bueno, a ver, yo voy a saludar y voy a presentar a una mujer que es doctora, que trabaja con un grupo de médicos y colegas. Ella es bióloga, trabaja en el CONICET de la región de Cuyo. La tenemos en línea en este momento, es la doctora Marcela Sangorrín. Marcela, ¿cómo le va? Federico Lausana la saluda y Sebastián Potap. Bien, muy bien. Te aclaro que estoy en la ciudad de Neuquén, que no es la región de Cuyo. Es verdad, perdón, Neuquén, no Cuyo, Unco. Universidad Nacional del Comahue es la sede que hay acá, donde hay laboratorios, obvio, carreras, y hay institutos de CONICET de bipertenencia que estamos dentro de la universidad. Bien, buenísimo. A ver, yo voy a dar el título quizás que tiene alto impacto y después obviamente iremos desarrollando, le iremos preguntando, usted nos irá contando también sobre toda esta información. Para mucha gente puede ser sorpresa, probablemente para mí no, para otra gente tampoco, para ustedes quizás menos, pero el título dice: se detectan al menos 55 elementos químicos no declarados en las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sputnik, y no sé si me falta alguna más. Creo que son esas, ¿no? Principalmente las vacunas en las que se encontraron estos elementos. Sí, claro. Nosotras, venimos analizando las vacunas de distintas marcas, distintos lotes desde el año 22, con la licenciada Lorena Di Blasi, en biotecnología,
y yo soy bióloga, doctora en biología. Y hemos hecho distintos análisis a lo largo de este tiempo. Empezamos con microscopía de fluorescencia, que es un microscopio óptico que tiene acoplada esa capacidad de ver la fluorescencia de moléculas. Después microscopía electrónica, que acoplada a dispersión de rayos X, que eso sirve, digamos, para ver también imágenes y saber los elementos que están formando una partícula o un objeto que uno ve en el microscopio. Se dice que átomos la forman. Y el último estudio, que empezamos en el 23 y tenemos los resultados hoy en el 24, es este estudio donde detectamos esos elementos, 55 elementos se llama los átomos de la tabla periódica. ¿Ustedes se acuerdan del colegio? Sí, claro, sí. Los que han estudiado, se acuerdan que todos los átomos se acomodaban en una tabla y se ordenaban. Bueno, elementos son esos átomos, los nombres, carbono, oxígeno, ¿no? Azufre, eso se le dice elemento. Entonces, el estudio el último estudio te permite saber qué átomos están formando los componentes de una mezcla o de un inyectable como esto, y en qué concentración, en qué cantidad. Bueno, todo esto es bastante largo de explicar porque ya venía habiendo indicios desde la que salieron las vacunas en el año 21, distintos estudios en distintos países del mundo, científicos, fueron encontrando cosas raras, como partículas cuando uno mira el microscopio, de un tamaño que no es normal. También vieron qué átomos las formaban y encontraban tecnecio, cadmio, cromo, elementos que no son los declarados. ¿Por qué se dice lo declarado? Porque las farmacéuticas, aunque un tiempo largo y por contrato ocultaron el contenido, eso, bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque era como secreto el contenido. Yo hoy cuando hacías el reconto recién, hubo tantas cosas raras, ¿no? Porque era secreto, después se pudo saber, pero a través de causas judiciales. Claro. La doctora María Eugenia Maldonado, de Tucumán, tuvo que meses y meses batallar en la justicia para que le dieran el prospecto, que vendría a ser qué tiene adentro, ¿viste? Como todos los remedios de la farmacia que uno compra, le trae el papelito y te dice qué tiene. Esto a nivel mundial era como ocultado. Los contratos, bueno, fueron secretos, se le dio inmunidad a las farmacéuticas. Todo eso hizo sospechar muchísimo a la gente atenta. Los científicos también asesoraron, en este caso, al gobierno de nuestro país. Hubo expertos que dijeron, bueno, que no era posible firmar esos contratos, porque nunca iba a poder salir una vacuna en menos de un año, que tuviera todas las fases de seguridad. Se le advirtió a los gobernantes, pero igual firmaron este contrato, quedando las farmacéuticas eximidas de cualquier problema y encima dejando la deuda o las posibles demandas a cargo del Estado, en este caso argentino, pero todos los países. Doctora, quiero preguntarle lo siguiente, para entender, porque digo, tal vez del otro lado la gente se estará preguntando, ¿cómo llegaron ustedes como biólogos, investigadores, médicos, a decir, che, vamos a ver qué componentes tienen las vacunas que se dieron del COVID? Digo, ¿qué pasó? ¿Cuándo les hizo un clic? Y porque, como te digo, uno empieza con lo técnico y empezás para atrás y decís, claro, teníamos la inquietud, porque esto de que sea secreto, además, estos tipos de contratos que ni se sabía, en Argentina mismo, los contratos están en el Ministerio de Defensa, no en el Ministerio de Salud. Vayamos al grano, ¿no? Claro. Hay muchas implicancias políticas, económicas, más allá de lo biológico y médico, ¿no? Entonces, todo esto traía sospecha y nosotros, mucha gente estaba alerta,
a que esto no era normal, no fue nada normal, nada esto de encerrar a los sanos. Yo siempre digo que fue peor que la Edad Media, porque la Edad Media al leproso lo dejaban afuera del pueblo, Claro. o en la época de Jesús, en una cueva, y alejaban al enfermo de la población. Pero acá todos pasamos a ser enfermos siendo sanos, estando encerrados. Es decir, hay un montón de cosas que revisar y es largo. Bueno, ya hay libros, ya hay un montón de críticas a todo lo que fue pasando. Entonces, bueno, finalmente llegaron las famosas vacunas porque parecía que lo único que nos iba a salvar era la vacuna. Tal cual. Eso también es un concepto errado, porque el sistema inmune es un sistema perfecto que nos viene cuidando a nosotros y a todos los animales desde hace millones de años, y nos hemos venido defendiendo y también conviviendo, porque no es todo lucha, conviviendo con muchos microorganismos, virus, bacterias, y el sistema inmune nos sostiene y nos defiende. Entonces hay muchas cosas para hacer, no solo vacunas. Y además todo lo que se hizo fue justamente para enfermarnos, porque esto de encerrarnos, de no dejarnos ir a trabajar, de no poder ver a nuestros abuelos, de no poder viajar a ver ni a un enfermo, ni a festejar un cumpleaños de 15, todo eso sabemos que en una salud integrativa, en una forma de vista holística, va a hacer que la persona se enferme de miedo, de terror, de todas estas circunstancias. El cuerpo somatiza todo eso y cualquier cosa que esté pasando, un simple resfrío, una simple gripe, puede ser terrible en esas circunstancias. Totalmente. Ahora, quiero volver un poco a lo que le preguntaba antes, ¿no? Claro, ¿cómo se pusieron de acuerdo y dijeron, che, a ver, agarremos, voy a nombrar un elemento, quizás es otro que utilizan ustedes, un microscopio, y veamos qué componentes aparecen en la composición de las vacunas? Digo, ¿fue algo así la charla que tuvieron entre ustedes? No, en realidad toda la gente, los científicos o los médicos, todos son libres, cada uno en su... Algunos nos conocimos, algunos nos encontramos, bien, pero no es que nos pusimos todos de acuerdo. Cada uno donde sus posibilidades, yo tengo un microscopio, yo tengo... Cada uno a veces sin conocernos, empezamos a indagar. Después, gracias a los medios alternativos, ¿no? Porque ha habido muchísima censura. Absolutamente, lo dije recién cuando arrancaba a hablar con usted. Yo recuerdo que si nombraba la palabra COVID durante la pandemia, lo que era el programa que salía por YouTube, automáticamente no salía. Claro. Y así a grandes escalas, ¿no? Obviamente. Pero cualquiera más, vos tenés un programa, bueno, podés estar más observado. Pero yo que era una simple ciudadana bióloga que estaba preocupada en mi casa, encontré, por ejemplo, información interesante, entré a un Zoom con 1000 personas profesionales que se estaba hablando del CDS, por ejemplo, el dióxido de cloro. Sí. Se estaba hablando como alternativa que se venía usando hace 100 años, como alternativa a muchas enfermedades infecciosas, porque decían que no había cura. Entonces, me pareció interesante la propuesta del CDS, la cuelgo en YouTube, la distribuyo entre gente conocida, imagínate, 30 contactos, tiene miles de vistas. Y la eliminaron. Claro. Entonces, sí. Todos, ni siquiera los comunicadores o periodistas. Sí, pasaba eso. Ahora, es decir, quiero... Ninguna solución. Todo, es decir, las soluciones se censuraban, la ivermectina, el CDS. Totalmente. Eso eran algunos elementos cuando no existían las vacunas que te decían, si consumís eso, te lo va a combatir al COVID, va a tener algún adverso positivo para el organismo, ¿no? Me acuerdo. Ahora... No había ninguna... Todo eso nos hizo sospechar, por eso es que no había ninguna razón, por eso todos dijimos esto, mejor no ponérselo, porque además te lo decían de que era experimental. Claro. Ni siquiera, bueno, y se sabe que todas las vacunas que han sido buenas o las tradicionales han llevado 5 o 10 años de desarrollo. La vacuna más rápida que se creó en la historia de la humanidad fue la de la rabia, que tardó 4 años.
Y esto me lo acuerdo perfecto porque lo he hablado a lo largo de todo el tiempo que vivimos el COVID aquí en el programa, y me acuerdo perfectamente que eran 4 años la vacuna contra la rabia. Todas las demás en adelante, 5, 7, 8, 10, 12. Ahora, esto es lo que no quiero dejar pasar, porque una cosa es que alguien sospeche, ¿no? Yo puedo decir, y a ver, lo voy a pasar algún ejemplo más normal o más cotidiano. Una cosa es que yo crea que mi mujer me engaña, ¿sí? O viceversa, e imaginarme que tal vez mi mujer me engaña, y otra cosa es verla con un tipo en la cama y entrar y decir, bueno, al final lo que yo me imaginaba era así. Y esto tiene que ver con, a ver, ¿por qué hago esta pregunta y esta comparación? Porque cuando ustedes dicen que detectaron al menos 55 elementos químicos no declarados en las vacunas, una cosa es imaginar que algo era experimental y que nadie sabía que tenía. Ahora, cuando ustedes dicen, miren que tiene esto y esto, me parece que no hay mucho más relato, ¿no? Ni especulación para hablar. Mira, eso es así. Fuimos avanzando en las técnicas y además se fue juntando información en estos 2 años, como te decía, de distintos puntos del mundo, y se iban detectando, hasta sumábamos nosotras en el relevamiento que íbamos haciendo con Lorena de información, 24 elementos químicos no declarados por otra gente, pero obvio que uno también lo quiere comprobar con sus propios ojos, como decís vos. Entonces, bueno, nosotras tenemos posibilidades en el país, hay mucha tecnología, hay equipamiento, podemos acceder, algunos los tenemos nosotras y otros están en otras provincias, en otros institutos. Así que todo el mundo nos decía, y lo que deberían hacer es este estudio, ICP Masa, que te detecta todo lo que hay y en qué cantidad. Entonces, cuando mandamos a hacer el análisis a Córdoba, que se hizo en un instituto, se pagó como un servicio, se llama, porque yo no lo tengo, te envío las muestras y me lo hacen técnicos especializados ahí, y me cobran, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hacemos estos 24 que ya están reportados. Y el técnico dice, no, voy a, para como la muestra era desconocida, o para saber bien qué tiene, voy a hacer un barrido, voy a ver como todo lo posible, bueno, con unos estándares que se usan, él tenía muchos estándares, entonces voy a hacer un barrido como, vamos a ver todo, no solo 24. Y entonces se amplió más, mayor fue la sorpresa, porque encontramos esos 24 reportados y otros 20 y pico más. En total, bueno, si sumamos... 21 más, ¿no? Total 55. No, porque no es tan matemático, tendría que, por ahí, si pudiera mostrarte diapositivas... Bueno, pero más de 50 seguro, ¿no? Claro, entonces sumaron 62, porque nosotros encontramos 55 acá, qué bárbaro, pero otros 7 que encontraron en otras partes del mundo, por otras técnicas, con esta técnica no lo encontramos, pero si juntamos toda la bibliografía de todos los científicos, que es como se hace la ciencia, si sumamos todos, 62. Nosotros encontramos 55, ¿viste? Bien. Bueno, entonces, ese es el dato científico crudo. Cuando dicen, ay, si está científicamente comprobado, yo te creo. Bien. Bueno, acá lo tenés. Ahora, la pregunta que le tengo que hacer por decantación, hablando un poco de lo que es química y biología y demás, tiene que ver con, en esos 55 elementos o más que encontraron que no estaban declarados y que, bueno, no estaban en el prospecto mínimo, ¿qué encontraron? Porque, a ver, una cosa es que encuentren algo que puede generar riesgo de vida inoculado en el organismo de la gente, y otra cosa es que hayan encontrado, no sé, algunas sustancias que no afectarían la vida de la gente. Digo, ¿qué es lo que encontraron que no tendría que haber estado? Claro, primero como gran definición, justamente como decís, la vida de la gente. Los seres vivos estamos formados por unos pocos átomos. Los mayoritarios son carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, magnesio, calcio, potasio. Bueno, esas son, ¿no? No estaban, los que estaban declarados en las vacunas eran más o menos esos, no todos, pero carbono,
acá tengo mi tabla, ¿no? Carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, cloro, sodio y potasio, más o menos, como son los que te digo, forman los seres vivos, de lo que ellos declaran, estaban, tendrían que haber deducido eso, tendrían que estar esos solos. Y esos son los normales, que es compatible con la vida. Pero no sirve para nada inyectar metales pesados. No tiene ningún sentido para la defensa del cuerpo. O sea que habían metales pesados dentro de estos elementos químicos no declarados en las vacunas. Te cuento, los metales pesados es un grupo de más o menos 11 elementos, de acuerdo a las definiciones de la química y como distintos conceptos. Pero, por ejemplo, uno es el cromo. En el 100% de las vacunas está el cromo. Otro es el arsénico, está en el 82%. ¿Me equivoco o está nombrando elementos cancerígenos para el cuerpo humano? Son cancerígenos porque al ser extraños, claro, el cuerpo se defiende o el cuerpo reacciona y, bueno, genera diversas patologías, no solo cáncer. Es decir, no tienen ningún sentido, son tóxicos per se en distintas cantidades, y segundo, también no estaban sueltos, es decir, no estaban formando una sal solubles o sueltos como se evalúa la toxicidad. Estaban, muchos de ellos, formando partículas, es decir, componentes que estos son los que veíamos en el microscopio electrónico que te contaba antes. ¿Lo puedo pasar un ejemplo de esto para entender? Claro. Bueno, si yo tengo... No, el ejemplo se lo doy yo, dígame si está correcto o no, ¿eh? Si yo tengo un papel por un lado, una maderita por otra y fuego por otro, no pasa nada. Si lo junto, obviamente se produce un incendio. Claro. ¿Algo así es lo que está diciendo usted? Claro, sí, es como... No es lo mismo que anden sueltos, como formando, por ejemplo, cuando vos tiras la sal en el agua para hacer los fideos, se disuelve, que no la ves más, se disuelve y está suelta la sal. Pero otra cosa es que forme como estructuras como cristalinas, como pañuelos. Clarísimo. Como o sea que esos componentes no estaban aislados, sino que estaban entrelazados para, uno tiene que imaginar que se le produzca algún daño a la persona que se le inoculaba o a la gran mayoría. Sería esto, ¿no? Sí, porque daño o algún otro objetivo que después cuando uno empieza a especular, yo no tengo pruebas, pero están ahí, están formando partículas. Ahora, el objetivo de que estén ahí, yo no lo sé a ciencia cierta porque yo no las fabriqué. Pero, a ver, no hay que ser un científico, creo. Yo digo, no tengo que ser científico para entender que si las vacunas tenían esos objetos que nada tenían que ver con la cura o darle la solución al paciente con COVID, sino que todo lo contrario, son metales pesados y productos que obviamente le hacen mal al organismo de los seres humanos, debo entender que la intención era dañar a las personas que recibían las vacunas. O atontar o neuromodular, o viste que está todo este tema de la nanomedicina, los nanochips, nanotecnología, así que mucho se habló. Me acuerdo que le ponían un imán a una persona en el brazo donde había sido inoculada y se le pegaba, ¿no? O un tenedor, o un metal, algo así, ¿puede ser? Bueno, distintas personas han tenido distintos efectos así, como magnéticos, y eso no es un videíto de YouTube. Eso es real. Yo conozco personas y tenemos un montón de testimonios. ¿Sabe por qué se lo pregunto esto, no? Porque mucha gente lo tomaba a gracia. La gente que cree en la medicina se decía, no, es una joda, mira si le va a pasar eso, es una boludez, y lo minimizaban, ¿no? Sí, y te dicen, no, si yo vi eso en una serie de televisión o de una película. Bueno, eso es el primado negativo, ¿no? Vos lo sabés muy bien. Entonces, te lo muestran, te adaptás a una idea, después, o si no, cuando está eso se sucede, los Simpsons lo han hecho toda la vida, cuando viene, vos decís, cierto, que iba a venir esto, o no,
vos miraste mucho Hollywood, no te creas todo. Bueno, están todas las posturas, pero yo te digo que las técnicas son serias y dan esto. Entonces, ahora, hay que atar cabos. De todo lo que se ha hablado de los efectos adversos que hasta muchos laboratorios lo han reconocido, por ejemplo, AstraZeneca, si no me equivoco, no, y Pfizer también, que decían que podían generarse coágulos en el organismo de algunas personas que habían sido inoculadas con esas vacunas. Digo, esto es también real. O sea que si después de vacunarse, tiempo más, tiempo menos, hubo gente que murió quizás de algún ACV, de algún infarto, de muerte súbita, pudo haber sido producto de las vacunas estas que tenían estos materiales que se desconocían. Claro, porque Pfizer en el año 22, lo que pasa es que no hubo prensa, entonces si no sale en los medios no existe, parecería, para la gente, pero en el 22 perdió el juicio con el juez Pittman, que le hizo desclasificar todos los documentos y ensayos que Pfizer tenía 90 o 80 años, no me acuerdo, pero una barbaridad así, para guardar el secreto. Entonces el juez los obligó a abrir todos esos documentos y mostraron que provocaban más de 1.200 efectos adversos. El trombo es uno, el ACV es otro. Claro. Hubo cáncer. ¿Tenían algún componente de grafeno también, puede ser? Claro, eso también. ¿Y el grafeno que tiene un impacto también así parecido al cromo, al arsénico en el organismo? Lo que pasa es que el grafeno es como una tela, digamos, así dando como una analogía, ¿no? Como una tela finita de una sola capa de átomos, que tiene un montón de propiedades para la cuestión del magnetismo, cuestión de la electricidad, la resistencia. Impresionante, es una capa de anillos de carbono y oxígeno. O sea, tiene como el efecto de un imán, una cosa así. Produce atracción con otro material. Es como paramagnético, porque no quiero decir ningún concepto que después lo escuche un físico y diga, ay, no sabe nada. Bien. No es magnético en sí mismo, pero es sensible a los campos magnéticos y electromagnéticos y genera como cuestiones asociadas. Bien, clarísima. Genera eso. No es en sí como un imán, pero es sensible a los campos eléctricos y magnéticos y genera una atracción de alguna manera. Bueno, genera. Bien. Entonces, lo que digo que el grafeno es la base de todo esto, que es como una tela o un papel donde yo puedo construir cosas y le puedo poner moléculas asociadas, o se llama, o funcionalizadas, que como unidas, y justamente se usa para eso lo que encontramos nosotras: selenio, cadmio, zinc, magnesio, platino, titanio, paladio. ¿Todo eso encontraron ustedes? 55. Pero te nombro, estoy acá mirando un paper. Impresionante. Donde justamente, yo después te puedo pasar alguna bibliografía y que quede el link disponible para que la gente lo busque. Y sería buenísimo, sí. Publicado, dice, se llama optogenética, nanopartículas mediadas conversión de nanopartículas para la optogenética. Bueno, ese paper te dice que para hacer estas nanopartículas que podrían tener un fin médico, siempre, es re bueno porque te va a curar el Alzheimer, el Parkinson. Sí, me contás lo bueno, pero también se podría usar para algo malo. Claro. Y ahora se une a estas cosas, a cobalto, cobre, a ver, y hacen materiales autoensamblables. Sí. Este material puede autoensamblarse y generar estructuras con 3D o distintas estructuras, como esos coágulos gigantes, o que tapan y la gente se muere, o interaccionar con neuronas y mandar órdenes, como acá estoy viendo un ratoncito, y con una luz activan ese material y generan una orden, y lo están publicando en revistas científicas de alto nivel, que te lo puedo pasar. Bien. Entonces yo, cuando encontramos estos elementos que no entendíamos nada,
que son los lantánidos, que es otro grupo, que no son metales pesados, pero lantánidos es un grupo de 13 elementos, 15, y cuando empezamos a googlear, digamos, con Lorena Di Blasi, ¿para qué se usaban? Porque eran elementos que casi no sabíamos el nombre, justamente se usan para hacer dispositivos electrónicos y optogenética. Entonces, te digo que para nosotros fue una sorpresa, es como abrir la caja de Pandora, queríamos ver qué había, como vos decís, me engaña mi mujer, vas y te encontrás otras cosas con más, la realidad. además. Ahora, doctora, a ver, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con la doctora Marcela Sangorrín, que es bióloga, pertenece al CONICET de UNCO. Estamos hablando sobre estos compuestos, estos elementos químicos no declarados en las vacunas del COVID, que, bueno, una cosa es suponer y otra cosa es que nos estén contando en primera persona todo lo que encontraron allí en las vacunas, ¿no? O por lo menos en la mayoría de las vacunas de los laboratorios que han vendido y que han entregado al mundo vacunas que quizás no tendrían que haberse dado. Ahora, yo lo que le tengo que preguntar es lo siguiente, porque me imagino que mucha gente que debe estar escuchando del otro lado y que se dio alguna de estas vacunas, bueno, ¿qué puede pasar? Digo, pasó un periodo ya desde lo que fueron las últimas dosis que la gente se fue dando, y el que sobrevivió, y el que quizás no tuvo la suerte de vivir y tal vez le dijeron que se murió de una ACV, de una muerte súbita, que no tenía nada que ver obviamente con los compuestos estos de la vacuna de COVID, pero que quizás sí. ¿Qué se le puede decir a la gente? Porque la gente debe estar pensando, ¿y ahora qué hago? Si tengo todos estos materiales en el cuerpo, ¿qué hago? ¿Se me van a ir? ¿Me voy a morir? Digo, porque puede pasar esto, ¿no? Que la gente se lo pregunte. Sí, obvio, y para nosotros, porque somos un grupo, en este último artículo somos 4 investigadores, 2 mujeres y 2 hombres, es muy doloroso contar esto. No es alegría, es verdad, pero la verdad también duele y lastima y te hace, bueno, pensar también quién se le ocurrió hacer esta cosa, ¿no? Y bueno, y duele mucho reconocer este mal o este ensañamiento en hacer algo impresionante contra la humanidad, ¿no? Ahora, la Organización de la Mundial de la Salud, digo, no directamente no, pero más que cómplice se puede decir que ha sido, ¿no? Con todo esto. Porque la Organización Mundial no es la OEA ni un organismo estatal o elegido democráticamente su representante. Tiene un fin económico. Es una fundación privada que el 80% o más está financiada por las farmacéuticas. Claro. Entonces, ella va a hacer todo lo que las farmacéuticas quieran para vender sus productos. Total. Y tampoco las farmacéuticas también responden órdenes quizás de otros. Seguro. Pero no es un organismo independiente. Está financiado por los que venden estas cosas. Me esquivó la pregunta, ¿no? Porque yo sé que quizás no es del todo muy grata tener que decir lo que nos puede llegar a decir para la gente que se vacunó y que quizás tiene todos estos elementos todavía en su organismo. Sí, primero que cada persona es un mundo y puede responder distinto a los lotes y a las marcas. Bien. Aunque nosotros encontramos no son idénticas, pero son muy similares todas las marcas. No hay una diferencia porque todas tienen metales pesados, todas tienen algún lantánido y todos estos elementos químicos tienen siempre, todas las marcas, más o menos unos 20 o 25 cuestiones tóxicas ahí adentro, ¿no? Se reparten, se distribuyen. Entonces, obvio que no se vacunen más y todo lo que puedan hacer para detoxificarse, yo no soy médica ni puedo recetar o aconsejar cosas por teléfono, ¿no? Pero esto es como un gran tóxico que mucha gente siente que ya no, su cuerpo no es lo mismo que antes de la gente vacunada. Entonces hay que buscar eliminar esto por todos los métodos que no quiero nombrar
como que alguno es más útil o es útil que otro. Todos los médicos que puedan buscar médicos que sean integrativos, naturistas, holísticos, como lo quieran llamar, que no sean médicos que solo receten pastillas, sino que le hablen de la alimentación sana, de la vida al aire libre, de caminar descalzos, hacerse limpiezas, quizás limpiezas colónicas, o tomar zeolita o tierra de diatomeas, o hacerse tomar más vitaminas. Hay muchas formas de todo lo que se llama desintoxicación. Bien. Porque esto es también desconocido. Tampoco nadie puede decir, yo tengo ahora el remedio. ¿Cómo va a tener el remedio de algo que no sabe lo que es? Totalmente. Es como si fuera el COVID. No, ahora, básicamente creo que los que sobrevivieron a esto, bueno, nada, sobrevivieron, ¿no? No quiero ser ave de mal agüero, pero a cualquiera le puede seguir pasando, porque esto no fue. La gente sigue teniendo hoy en día muerte súbita, cada vez hay más cáncer. Además, no te digo gente mayor, se están viendo cosas extrañas en niños, en adolescentes, cáncer, arritmias, ACV. Ustedes lo ven, los jugadores de fútbol, ¿cuántos han muerto en plena cancha de fútbol, de tenis? Deportistas, porque cuando exigen el cuerpo, todo esto parece que se activa. Esto quita la energía del cuerpo. El cuerpo se está tratando de toxificar todo el tiempo, porque nuestro cuerpo es muy sabio, como te decía antes, y encuentra todo esto, el mente los quiere sacar y no sabe por dónde. Entonces, se complica el hígado, se complica los pulmones. Y trae distintas consecuencias. Pero ahora esto no es una cuestión de creer o reventar, porque está comprobado científicamente, entre otras cosas, por ustedes y muchos más científicos y médicos en el mundo, ¿no? Digo, esto no es una cuestión de decir, es mentira, como cuando uno le hablan de los ovnis que dicen, no existen, no, los fantasmas no existen, hasta que no ves uno, no lo crees. En este caso no es una cuestión de creer o no que tienen 55 elementos o más no permitidos, químicos que no tendrían que haber estado, no declarados, las vacunas contra el COVID, porque sí lo están. Ahora, el que tuvo la suerte de seguir adelante después de haberse dado distintas dosis, bien, y esto que dice usted, ¿no? Que es el que se pueda de alguna manera desintoxicar o sacar eso malo que tiene en el organismo, está bueno. Y qué sé yo, y después no sé, desde el punto de vista, yo se lo había preguntado a Lorena de Blasi, a la colega, a tu colega Marcela, porque yo decía, ella no tiene miedo, ustedes no tienen miedo de estar hablando de esto en los medios, digo, con todo lo que ya pasó en algún momento, ¿no? La persecución y la encriptación de lo que fue el COVID. Sí, hubo muchas censuras, sigue habiendo, y hay persecución, y sigue habiendo, y hay gente que ha perdido el trabajo, y un montón de cosas. Médicos que han tenido que dejar. Inclusive, perdón, quiero hacer un paréntesis, ustedes, o por lo menos la mayoría de los que laburaron en esto y se juntaron y mostraron toda la información, estando en el CONICET, ¿cómo sobrevivieron? No, mira, nosotros nunca ocultamos, nosotras dos que somos del CONICET, el otro es un médico y el otro es un biólogo molecular, David Donich, en Estados Unidos, es argentino, pero está allá, y hemos trabajado en línea con él, y Martín Monteverde es médico de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Nosotras no hemos ocultado nada esto a las autoridades. Primero, enseguida, en el año 22, informamos a la presidenta del CONICET en ese momento, Ana Franchi, por mail, y también informamos a la ANMAT, que es el ANMAT. ente regulador, ¿no? Con los primeros estudios que hicimos, los otros de microscopía, de fluorescencia. ¿Y qué les dijeron? No nos contestaron nada, nunca nos contestaron nada. ¿Silencio hubo? Sí, nunca nos contestaron nada. En realidad, también nuestros estudios están avalando o apoyando muchas causas penales y civiles que están haciendo las personas con efectos adversos, que hay muchas causas en Argentina. Lo que pasa es que no se publican, hay muchísimas causas, y en todas esas causas nuestros estudios están acompañando. Y en el año 22
cuando fue un juicio muy importante, no sé si te acordás, en el Juzgado Federal de Mar del Plata con el juez López, Lorena fue a declarar con los estudios que teníamos hasta ese momento, mostró fotos, mostró los espectros de absorción, te digo, bueno, las cuestiones químicas que demostraban, y en frente al juez, porque era una audiencia, las autoridades del ANMAT y del Ministerio de Salud que estaban presentes dijeron: no nos interesa, nosotros no queremos saber nada y no vamos a estudiar nada, porque nosotros solamente certificamos documentos, es decir, como una escribanía, los papeles que entran de los laboratorios internacionales, certificamos los papeles, no hacemos estudios de calidad. Y eso es lo que pasó y lo que sigue pasando. Y nosotros venimos bregando y denunciando para cada lote que encontramos con contaminantes. Cada estudio lo hemos elevado con, se llama trámite a distancia, que se carga en la página de la ANMAT, para, así muchos medicamentos, por ejemplo, te cae mal, no sé, una pastillita de Geniol. Entonces voy a decir, mire, este lote, que todas las cajitas dicen lote, año, vencimiento, se denuncia y entonces la ANMAT tiene que ir a retirar, que por ejemplo yo he escuchado que retira dulce de leche o mayonesa de los supermercados, pero parece que estos otros productos no le interesa retirarlos, porque otras cosas sí las retiran. Sí, ni hablar. Ellos me decían en la cara que no iban a hacer nada, que en la cara que no iban a analizar. Eso es una vergüenza, porque en el país tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia, la capacidad, y hay instituciones para hacer eso. Nosotros lo hicimos como por interés, por inquietud, porque no iba la vida en decir, esto es toda una mentira, y pues yo voy a poner mi granito de arena con las habilidades que logré, estudiar esta carrera, tener esta... aporto lo mío, el abogado aportará lo suyo, el médico aportará lo suyo. Y ahora lo que necesitamos es que estos estudios, si no nos quieren creer, que no sé por qué, porque eso no es creencia, es ciencia. Lo que pasa es que me parece que viene desde muy arriba todo esto, ¿no? Esto no es algo que se pueda definir acá ni en Argentina ni en ningún otro país. Me parece que es algo muy grande que ocurrió con la población mundial. Después, bueno, cada uno podrá pensar lo que quiera, ¿no? Pero me parece que hubo alguna situación a nivel mundial, ¿no? Porque para algo están, porque estas cosas son caras también, o por algo alguien mete algo en un frasquito para inyectar, no es casualidad, no son contaminantes fortuitos. Entonces yo el plan no lo conozco porque yo no lo ideé, porque a nosotros también muchas veces nos dicen, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Y por qué lo hicieron? Claro. ¿Y cómo nos curamos? Esa respuesta no es de ustedes. No mates al mensajero, yo te traigo el mensaje, pero soy el mensajero nomás, de una parte de la punta del iceberg. Eso hay que reclamarle. Sí, aparte, en su momento, lo que fue el origen del COVID era una payasada total. Esto yo lo dije desde el primer momento, no más allá de que después salieron las vacunas. Cuando uno se enteraba de cuál había sido el origen del COVID, de alguien que había ido a esos lugares ahí en Wuhan, y había comido una sopa de murciélago y a partir de ahí había contaminado al mundo entero, pero ni siquiera mi nena de 7 años se creía eso, ¿no? Claro. No tenía ningún sentido, y como te decía, a partir de un virus que puede haber, como cambiaron la definición de pandemia unos años antes, entonces todo vino un plan para decir que esto era una pandemia cuando no era, pero ya la cambiaron y entonces, bueno, cambió el concepto y bueno, y todo lo que idearon también viene en combinación con otros factores, como decíamos antes, psicológicos y también con las antenas 5G, que también hacen sus efectos, que son las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, también provocan problemas en los pulmones, dolor de cabeza, un montón de situaciones que es silencioso, que la gente no lo siente, pero no es alegre que te pongan una antena ni 4 ni 5G en la cuadra de tu casa. Empecemos a registrar qué nos pasa cuando estamos tanto tiempo expuestos a radiaciones, como también la de los celulares. Hay que apagar los wifi, hay que tener los celulares lejos. Todo eso nos está provocando efectos que además son sinérgicos, se combinan,
se potencian con estas partículas y estos elementos que están en los cuerpos humanos hoy en día. Total. Yo no Marcela. lo dice, Sí, lo claro. puede decir lo que dijo Piñera, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Si nos iban a controlar las emociones y los pensamientos, que iba a ser un mundo feliz porque las emociones nos iban a llegar, los pensamientos. Hoy hay mucha gente que a veces no sabe lo que le pasa. Y bueno, todo eso... quizás se cree que es una cuestión emocional, ¿no? Y en realidad no es solo emocional, sino que pueden ser estos elementos que están dentro del organismo, que quedaron después de haberse inoculado con estas vacunas, ¿no? Claro. Digamos, ¿le puedo preguntar, usted se vacunó? ¿Y el equipo se vacunó? Lorena, Martín Monteverde, David Nonis, ¿no se vacunaron? No, claro que no, porque... O sea, antes de que se enteraran igual y de que investigaran lo que tenían las vacunas, digo, antes de eso tampoco se inocularon. Porque no cerraba nada de lo que decían, no tenía lógica, ¿no? Lo que pasó desde marzo del 2020 o antes. Todo eso no tenía sentido ni biológico, ni médico, nada. Bien. Entonces, ¿por qué están mintiendo? Entonces, acá hay gato encerrado. Pero eso no hace falta ser médico ni científico. Hay mucha gente que tiene la primaria y la secundaria, que a mí me lo dice. Yo me di cuenta que era algo raro. Esto, como sentido común. Porque mucha gente con sentido común no se vacunó. ¿Sabe cuál es el problema, Marcela? Que lamentablemente nosotros, los seres humanos, digo en general, crecemos bajo ciertos parámetros y formatos y costumbres, ¿no? Donde desde que nacemos nos dicen hay que ir al médico por esto, por esto, por esto, por lo otro, y todo es una consulta con el médico, como si fuera la de un religioso fanático y extremo que todo lo que hace y vive y demás va a la iglesia y en la iglesia encuentra la solución. Esto pasa con mucha gente, lamentablemente, ¿no? Por costumbres. Esto es una cosa más trascendente y es una toma de conciencia. No es ni científico, es toma de conciencia y tomar valor. Y nos han sacado, como vos decís, nos han sacado el poder, porque el poder antes lo tenían los curas, después los médicos. No, uno tiene un montón de capacidades y defensas, tanto a nivel emocional, los pensamientos, la actitud. Podemos solucionar de mil maneras, porque además la humanidad, ¿cómo sobrevivió hasta ahora sin farmacias ni sin médicos? Sí, totalmente. Esto empezó hace 20 años, 100 años, por el impulso que hizo Rockefeller con las farmacéuticas de cambiar todas las escuelas, todas las universidades de medicina, impuso todos los medicamentos y valoró, dio dinero para que las universidades le dijeran a los médicos que todo tenía que venir recetado en un remedio, en una pastillita, y que dejaran de lado toda la sabiduría popular y ancestral que había de los remedios de las plantas, que además de las plantas de distintos tratamientos, que después los copiaron ellos copiaron las moléculas que eran efectivas, no sé, pues digamos con la aspirina, de la aspirina la fabricaron ellos, por ahí la cambiaron un poquito, pero tomaron la base de una planta, pero ahora te decían que tenía que venir en una pastillita blanca. Y así infectaron o contaminaron todas las escuelas de medicina y dejaron de atrás todo lo que... Lo natural, donde vienen la mayoría de los remedios, ¿no? Que vienen de lo natural. La medicina no va a quedar como que la medicina no avanzó y la medicina tiene muchísimos logros, todo lo que es operaciones, cirugías, tratamientos. Pero el gran problema es la alta tasa de medicación. Totalmente. Es una adicción, que los seres humanos tenemos a un montón de pastillitas. Si no es el paracetamol, es el ibuprofeno, si no es no sé qué, la aspirina, ¿no? La gente se acostumbró que si va al médico y el médico no le receta nada, el médico no sirve. Ay, total. No me dio nada, dice. Totalmente. No me dio, porque es más difícil. Capaz que te dijo, cambia la alimentación, hace más ejercicio, toma más agua.
Ay, pero es muy difícil. O claro, dice que es simplista, yo le estoy pidiendo una solución, no que me... Es increíble. Doctora, la verdad que podría estar hablando, no sé, 5 horas más, 6 horas más con usted, porque hay mucho para preguntarle, mucho para hablar. Lamentablemente estamos ahí medio complicados con el programa de hoy. La verdad que le agradecemos por todos los conceptos que dejó, seguiremos en contacto obviamente, y nada, en nombre de todos, gracias por esta investigación que hicieron. Ojalá que sea masiva, ¿no?, la información y que se conozca todo lo que ustedes están contando. Pero no es por nosotros. No, claro, por la salud de la gente, básicamente. Que está afectada, que yo sé que muchísima gente, toda la gente tiene que salir a pedir y reclamar lo que pasó y hacerle ver a los médicos que tienen que cargar su caso como un efecto adverso, como un ESAVI de efecto adverso de vacuna. No es casualidad todas las enfermedades que están apareciendo. La gente tiene que relacionar que desde que se puso, desde el 21 para acá, esos fármacos, se estropeó su salud. Y tenemos que salir todos a reclamar la verdad y que se haga justicia y que los jueces avancen en las causas que hay de tantas demandas de gente que ha perdido la salud. Algunos han tenido su mundo hasta ahora, pero hay mucha gente que está muy afectada. Y mucha gente que muere de 40, 20 años, gente que siempre era de buena salud, de repente, todos los días alguien te cuenta de algo. Entonces tenemos que atar cabos y tomar conciencia y reclamar. Sí. Eso es lo más importante, ¿no? Tomar conciencia y reclamar. El daño ya está hecho, pero por lo menos, si viene alguna otra, ya no ser tan incrédulos y volver a caer, ¿no? Le mando un abrazo grande y le agradezco enormemente por toda la información que nos trajo, ¿eh? Bueno, cuando quieran volvemos a hablar. Cómo no, un placer enorme. Gracias. Hasta luego. Bueno, la doctora Marcela Sangorrin, que es bióloga, pertenece al CONICET de la Universidad de Comahue, allí en Neuquén, que junto a un equipo de otros biólogos y médicos también, como David Nonis, que es biólogo y está en California, en Estados Unidos, es argentino, a Martín Monteverde, que también es médico y está en el Colegio Médico de Santa Fe, y además a Lorena Di Blasi, que también es biotecnóloga de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos han traído toda esta información, realmente es un informe imperdible, después lo vamos a subir a las redes para que de verdad esto no es opinión, esto no es anata, ni mucho menos es realidad. Detectaron al menos 55 químicos no declarados en las vacunas que nos dieron, que inocularon a la gente contra el COVID-19. Tandy, volvemos, 21 minutos de las 7 de la tarde, dale. La 8 días crece y se agranda, no tiene límites. El mundo en una radio. Chemitec Solution, fabricante de productos para limpieza. Producción y mantenimiento de equipos electrónicos, industriales y de informática. Marca líder en el mercado de insumos de limpieza. Conseguí sopladores en aerosol, limpia contactos, kit de limpieza de pantallas, grasa refrigerante, espumas, destintadores y otros. Para consultas y venta, envía un WhatsApp al 54